que es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede pasar al otro lado sino por medio de él, a la presencia de Dios, ¿verdad? La primera cita que queremos compartir con ustedes, iglesia, es Efesios 2:8. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Leemos este versículo y a veces no estamos conscientes de lo trascendental que es esto, hermanos, y la forma en que Dios estableció para que usted y yo nos acercáramos a Él y que supiéramos lo que Él hizo en nuestras vidas. Así es de que lo que dice la palabra de Dios es que por un regalo que Dios nos dio, inmerecido, podemos estar ahora en Él y con Él con verdadera fe, creyendo y confiando totalmente en Él. Ahora, esto pues no es por algo que hubiéramos hecho nosotros. Al contrario, todo lo que hicimos nosotros y hacíamos nosotros y muchas veces seguimos haciendo nos separa de Dios. ¿Sí? Pero no es de nosotros, nosotros no hicimos nada para merecerlo, pues es don de Dios, don, regalo, ¿sí? Riqueza de Dios compartida con nosotros. Y eso lo aclara en el versículo 9, o sea, no por las cosas que tú puedas hacer, ¿sí? Para que no pienses que son por tus méritos. Hermano, nosotros no tenemos méritos. Al contrario, nosotros demeritamos, iglesia. Esa es la realidad. Dios, en su infinito amor, nos dio un regalo inmerecido, que es su salvación, que es su redención, que es la oportunidad que Él nos da para estar en Él y con Él. En Romanos 3:21 también el apóstol Pablo, quien comprendió precisamente lo que es la gracia de Dios, que hasta lo cantamos ahorita, ¿no? Que fue tomado del versículo donde dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ese ser humano, ¿verdad?, que antes no comprendía de Dios, pero tuvo un encuentro con Cristo, dijo lo siguiente, Romanos 3:21. Usted sabe que el imperio romano o la cultura romana era muy capaz en las cuestiones de la legalidad, iba adelante, ¿no? Y tenía un poderío que le daba precisamente el conocimiento de las cosas, ¿sí? Esto es para controlar a los demás, ¿no? Pero aquí Dios, bueno, el Señor, por medio del apóstol Pablo, apela precisamente a eso, al conocimiento de ellos que tenían acerca de la ley y de las cosas que se habían establecido también para vivir en una armonía como sociedad. Y Él les dice, pero ahora, aparte de la ley que ustedes conocen, que es el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, pero aparte de esas reglas, de esos estatutos, de esas ordenanzas, de esos mandamientos, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora, ¿quién es la justicia de Dios? Pues Jesucristo. Dice, testificada esa justicia de Dios por la ley que ustedes conocen y por los profetas. O sea, ellos hablaban de Jesucristo, es lo que está diciendo. Versículo 22. ¿A qué me refiero? A la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron, todos fallaron, todos se equivocaron, todos cometieron errores y siguen cometiendo. Por cuanto todos pecaron y están separados, destituidos de la gloria de Dios, siendo, y ahí viene la promesa, ¿no? Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia. Justificados gratuitamente, sin ningún costo, simple y sencillamente por el puro afecto de su voluntad, porque así lo decidió Él. Por gracia sois salvos, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso como propiciación, o sea, el que daba la medida exacta, la exigencia correcta, plena, para suplir eso y para cumplir, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa, fíjese, de haber pasado por alto. O sea, no se va a fijar en eso, ya se le olvidó, ¿verdad?
voluntariamente. Ya se le olvidó tu vida pasada, tu pecado pasado, tu forma de conducirte en su paciencia, ¿sí? A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, con el propósito de hacerse realidad en este tiempo, su justicia, a fin de que Él, Jesucristo, sea el justo y el que justifica al que cree en Él, al que es de la fe de Jesús. Si nosotros ponemos atención y empezamos a escudriñar y a pedir revelación de Dios en este pasaje bíblico, hermanos, hermanas, no podemos sacar de la jugada a Cristo. O sea, no puedes sacar, absolutamente no puedes hacer a un lado a Jesucristo, como muchas religiones lo han hecho a un lado, hermanos. Ahora bien, no podemos sacar de la jugada a Cristo, no podemos vivir supuestamente en la fe sin Él. Tiene que ser todo con Él y para Él, hermanos. Pero algo que debemos saber usted y yo, que el Señor Jesucristo no necesitaba morir en la cruz. Él no necesitaba morir en la cruz, hermanos. Es decir, Él no necesitaba ni necesita de nosotros. ¿Cuántos saben de eso? Él no necesita de nosotros. Él es Dios, Rey, soberano, poderoso, sí, completo, ¿no? Omnisciente, omnipresente. Y Él con nosotros o sin nosotros sigue siendo el mismo. Él no necesita de nosotros. No requería venir al mundo a morir. Él ya vivía en la perfección. La segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, de quien está hablando el apóstol Pablo, estaba en comunión con el Padre y con el Espíritu Santo, eran uno. Sin embargo, en su amor, en su misericordia, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los seres humanos por su gracia. Jesucristo, pues, el verdadero Dios y la vida eterna, el único camino, la única verdad y la única vida para llegar al Padre, hermanos, se presentó y se ofreció a sí mismo por nosotros. Una vez más, Él no tenía necesidad de morir, pero lo hizo por amor. Y estamos conociendo a nuestro Dios, que es todo amor, que es toda suficiencia, que es el Dios de toda gracia, es el Dios que perdona, es el Dios que nos liberta del pecado y pide también que obedezcamos y perdonamos para ser liberados de odio, rencores y ataduras que nos detienen en ese caminar con Él y en Él. Eso es lo que Dios, ¿sí?, nos enseña en su palabra, y todo, hermanos, por gracia. Ahora, quiero resaltar aquí una frase que no quiero que usted se confunda y lo tergiverse como muchas religiones lo hacen. Dice que Jesucristo murió y derramó su sangre. Y la palabra de Dios, lo que leímos por medio del apóstol Pablo, dice el versículo 25 de Romanos 3:25, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Tengamos cuidado ahí, hermanos, porque por ahí andan religiones que exaltan mucho que los restos, o tienen un nombre técnico. ¿Quién se acuerda de ese nombre técnico? Las reliquias. Las reliquias, ¿verdad? Y tienen en una urna el callo de ¿sabe quién? Y tienen una urna la uña de ¿sabe quién? La pestaña de ¿sabe quién? ¿No? Y ahí tienen y le dan. Hermanos, cuando dice, porque también he oído que tienen ahí sangre coagulada, no sé de quién, ahí están ahí adorándole. No, hermanos, cuando dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, se refiere a su sacrificio. ¿Estamos? No en... Sí, porque luego, hermanos, se confunde la gente y ahí andan haciendo sus contradicciones. Debemos pedir a Dios revelación de su palabra para estar centrados en lo que Él estableció y no crear ahí doctrinas, filosofías humanas que en lugar de acercar a Dios alejan y son pecado, iglesia.
Conozcamos pues y sigamos conociendo al Dios de toda gracia. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? ¿Qué significa el Dios de toda gracia? Significa que Él es el único soberano que recibe a su creación, aunque ésta no la merezca. Y nos recibe por gracia. Nos da un favor inmerecido, hermanos. Podemos definir pues gracia como don de Dios o favor de Dios que se hace sin merecimiento. Gracia, por llamarle así, es una concesión que se obtiene ¿de qué? De forma gratuita. Y gracia pues es la aprobación, gracia de Dios es la aprobación, el regalo que se recibe de forma sobrenatural, hermanos, porque es de Dios. Y como le comento, totalmente gratuito. Que nuestro Dios nos concede a todo ser humano para ponerlo, ubicarlo, insertarlo, encaminarlo, implantarlo en el camino de la salvación. Él da esa concesión exclusivamente por medio de Cristo. Pero muchas veces escuchamos esto y quizás no lo entendemos en su profundidad. Quizás necesitamos una explicación para comprender qué es la gracia de Dios, hermanos. Y se lo voy a explicar con este ejemplo. Hace algunas semanas me gusta un programa que veo en el YouTube, que se llama Undercover Boss. ¿A quién lo ha visto? Se llama Jefe Encubierto. Está bueno ese programa, se lo recomiendo, buenísimo. Está interesante. ¿De qué se trata? Bueno, un director general de una mega compañía en Estados Unidos, prácticamente alguna parte son pues, los accionistas principales o el accionista principal, el dueño pues, se caracteriza, para que no lo conozcan, y va como si fuera en un reality show que el que gane va a ser contratado por la compañía, porque para justificar las cámaras, ¿no? Pero realmente es el jefe que está encubierto para ver qué es lo que está pasando en la compañía, lo que se tiene que corregir, lo que tiene que mejorar, lo que está bien implementado, etcétera, etcétera. Entonces va, por ejemplo, si fuera yo, pues me pondría una peluca, ¿verdad? Y luego me quitaba los lentes, unos lentes de contacto azules. Y así, y un bigotazo acá de estilo Pancho Villa, ¿verdad? Entonces ya con eso ya no me conocerían, ¿verdad que no? Bueno, entonces llega el jefe encubierto, pero el caso que les quiero comentar, porque a algunos les ha tocado despedirlos, porque son malos trabajadores, sí, en todos los aspectos. Pero el caso que quiero referirles, iglesia, es uno que era tan buen empleado, también tan buen colaborador, parte de la franquicia. Usted sabe lo que es una franquicia. Una franquicia es el que te den la oportunidad, el derecho por medio de pagar, si algunos milloncitos de dólares con las instalaciones y todo, cuesta la franquicia, no es gratuita, y te dan oportunidad de manejar esa. Tú quieres poner cualquier negocio de esos de hamburguesas o de cadenas esas grandes que se llaman franquicias, y lo compras, te cuesta una la nota y puedes trabajar después de hacer un estudio de mercado, y obviamente es negocio porque te vende una franquicia prácticamente, seguramente que vas a vender. Y va a ser negocio, bueno. Entonces llegó con una persona que él no tenía dinero para comprar la franquicia, pero la estaba rentando. Esta franquicia tenía la modalidad de renta de la franquicia. Pero fue un elemento, un colaborador tan capaz, con una actitud ejemplar para todos los demás, que cuando el jefe encubierto ya lo citó, luego lo cita al final, lo cita a todos para ahora sí que decir, que era yo. Y todos se quedan así, ¿no? Pero el caso que quiero referir, iglesia, es que va con esta persona y le explica todo, y dice, ¿sabes qué? Es un buen elemento, me dejaste, ahora sí que muy contento con tu accionar y quiero darte un regalo. Le dice, ya no más te voy a rentar la franquicia. No tienes que pagar nada, te la voy a regalar. Le regaló esa franquicia. ¿Qué crees? Empezó a llorar. Empezó a llorar. Porque se dio cuenta del valor de lo que se le estaba obsequiando.
Hermanos, la gracia de Dios tiene más valor que esa franquicia. Y muchas veces lo leemos y ni siquiera nos damos cuenta. Y seguimos siendo los mismos. Y no valoramos lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, iglesia. Y andamos todavía batallando. Hermanos, Dios te hizo un regalo, un obsequio que no merecíamos gratuitamente para que podamos vivir en Él y con Él. Le has dado el valor. Verdaderamente tienes conciencia, tenemos conciencia del valor de lo que representa la gracia de Dios derramada sobre nuestras vidas, hermano. A veces no nos damos cuenta. Pero ese favor que se nos hace sin merecimiento, porque vivíamos caídos, y al caer el hombre en pecado, Dios proveyó en Jesús la oportunidad de levantarnos por su gracia y otorgarnos el perdón de pecados por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que repito, no necesitaba hacerlo, pero lo hizo por gracia, por amor a nosotros, iglesia. La verdadera gracia es la presencia y el amor de Dios a través de Jesús, y que debemos estar disfrutando todos los días de nuestra vida y viviendo agradecidos con aquel que nos amó y demostró su amor por gracia, hermanos, dándonos en su gracia lo que hoy podemos tener usted y yo. En Isaías 9:2, fíjese lo que dice desde la antigüedad, hermanos. El pueblo que andaba en tinieblas, tenemos que nosotros personalizarlo. La gente, las personas que andábamos en tinieblas, vimos gran luz. No sabíamos a dónde íbamos, estábamos a tientas, teníamos religión, costumbres, pero realmente no estábamos viviendo la voluntad del Padre Celestial, y Dios nos prende la luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, está hablando de Tijuana, hermanos, luz resplandeció sobre ellos. ¿Me explico? Todo lugar ahorita está bien perdido, está bien extraviado, hermanos. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El pueblo que habitaba en tinieblas le resplandeció gran luz. Fue de agrado para el Padre que su Hijo cumpliera su propósito, morir por nosotros. Sin embargo, en su soberanía, Dios pudo haber decidido borrar de nueva cuenta a la humanidad, como en el diluvio. ¿Sí? Pudo haber decidido borrar otra vez y comenzar de nuevo. Sin embargo, es lo mismo, pero en esta nueva dispensación de la gracia, hermanos, en donde sepulta lo viejo, la antigua naturaleza, y en su gracia nos da nueva oportunidad de comenzar de nuevo, como en el diluvio, un nuevo comienzo. ¿Se fijan, hermanos? Es exactamente el mismo principio. Nos da la oportunidad de comenzar de nuevo por su gracia, hermanos. Cristo murió por nosotros, y eso Dios lo planeó desde el principio y nos puso ejemplos como en el diluvio, ¿no? Volver a comenzar. Otra vez, de nueva cuenta. Él ya lo tenía planeado desde el principio, toda la creación, mostrarle su gracia, a toda la creación mostrarle su gracia. Hermanos, la gracia de Dios es eterna, y el conceder ese favor es para todos. Su gran sacrificio expiatorio, el gran sacrificio expiatorio de Jesús, sí, es para todos. Cuando llegó a nuestras vidas, nosotros tuvimos esa nueva oportunidad, pero hoy debemos comprender completamente a plenitud que la gracia de Dios es sin ningún costo para nosotros, pero de gran valor, y está siempre vigente para toda la humanidad. Espero que esta humanidad lo aproveche. Dios, por medio de Cristo, nos da gracia para salvación. Nos da gracia para salvación. Así lo dice en Habacuc 2:4. Escuche bien. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Ahí están dos naturalezas, hermanos. Aquel que su alma no es recta se enorgullece, vive en el orgullo, vive en la soberbia. Mas, por otro lado, el justo, por la fe, por su fe en Dios, vivirá. ¿Sí? Por su fe en la obra redentora de Cristo, vivirá. No podemos, pues, hablar de gracia sin hablar de salvación, o de condenación, o de condenación también, iglesia. Debemos comprender usted y yo que, como se nos explica una y otra vez en la palabra de Dios, no se puede cumplir la ley. O sea, nadie puede cumplir la ley.
Se requiere la gracia de Dios. Lo único que hace la ley es evidenciar que requerimos la gracia de Dios, ¿sí? La ley aclara qué es lo que no está correcto delante del Padre Celestial. La misma Escritura, Dios en su palabra nos aclara. Pues no supiéramos que robar es malo si no existiera el mandamiento, no robarás. ¿Sí me explico? Para eso es la ley, para evidenciar lo que es incorrecto. No se puede cumplir la ley total y cabalmente, ese es un solo mandamiento, pero hay más. Se requiere la gracia de Dios. La ley solamente evidencia que requerimos de ese favor inmerecido que Dios llama gracia. Pero una gran barrera, como dice también este versículo, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero una gran barrera que el hombre pone para poder estar en condiciones de recibir la gracia de Dios en sus vidas, pues es el orgullo. Es el orgullo. Porque el orgullo estorba, hermanos, para recibir la gracia de Dios. Ese orgullo es el mal silencioso que la mayoría del tiempo en todas las generaciones ha pasado inadvertido. Y ese orgullo es quien dicta dentro del ser humano incrédulo esta clase de argumentos. Y fíjese a dónde lleva el orgullo. El orgullo nos lleva a decir, no, es que yo soy bueno. ¿Comparado con quién? Yo no necesito el perdón. ¿Perdón de qué? Yo puedo vivir sin Dios. ¿Vas a ver? Yo soy muy listo. No necesito ayuda de alguien, sí, para salir adelante. Realmente pues, no soy tan malo. No le hago mal a nadie. Es más, nunca le he quedado de ver a nadie. Todos voltean por ahí. ¿Qué? Ya no me va a pagar este cuadro. Es más, la gente necesita de mí. Yo no necesito de la gente. En mi interior está la solución. Y si no, pues nomás me tomo un Red Bull y ahí muere. Ahí ando ahí como... Hermanos, el orgullo, la soberbia, es algo que impide, es una barrera que el ser humano impide para que Dios pueda derramar la gracia en todo, en esa vida. ¿Sí? Porque la repudia, pues. Dios la derrama, pero la gente se hace a un lado. ¿Sí me explico? Con sus acciones, con sus actitudes. Ahí va la bendición. Sácale la bendición. No, ¿dónde va? Así es el ser humano, con su orgullo, hermanos. Esa es la realidad. Ahora bien, el orgullo, pues, aparte de Dios, Dios no pone la barrera, el ser humano es el que pone la barrera en su corazón. Y el enemigo, mire, dándole like. Tanto el orgullo como las filosofías que alimentan el orgullo es lo que separan de Dios. Voy a hablar, por ejemplo, y tengo que hablar, hermanos, porque luego usted dice, a ver, espérame tantito, no lo sabía, porque usted puede estar practicando una filosofía sin saber que es una filosofía que aparta de Dios. Por ejemplo, la metafísica. ¿Qué es la metafísica? Si usted va a una definición de metafísica, es más allá de lo físico, más allá de la naturaleza. A través de los libros de metafísica, llamados libros de superación personal o de autoayuda, ellos te enseñan, te dicen que dentro de ti está el ser más maravilloso del universo, solo tienes que descubrirlo. Lo cual solo adoctrina a la gente para confiar cada vez más en sí mismos y verse como dioses, en lugar de generar humildad en el corazón. Y esas ideas apoyan los argumentos de autosuficiencia y generan cada vez mayor altivez, mayor soberbia y arrogancia, aunados al orgullo del corazón. Juntos hacen que se edifique una gran barrera en la vida del ser humano que impiden el poder acercarse al Dios de la gracia. Ahora, hermanos, hay metafísica cristiana, bueno, entre comillas cristiana, ¿no? Porque más bien se ha infiltrado en las congregaciones supuestamente cristianas. ¿Cuál es la metafísica que se ha infiltrado? Bueno, por ejemplo, tú eres un campeón. Saca el chocomil que traes dentro. Tú eres un campeón. Eres un hombre exitoso. Piensa en millones. Cierra los ojos, piensa en millones. Ya pensaste y así, hermanos. ¿Sí? Nada más que después te dan la estocada, ¿verdad? ¿En cuántos millones pensaste? No tanto, el 0.01%, ponlo ahí en el canasto, ¿para qué? Bueno, piensa en millones y tendrás lo que tienes. Y lo menciono, hermanos, para no ser engañados, porque hay mucho de ello en muchas congregaciones
que no son cristianas, pero se ostentan como cristianas. Y ahí está la gente, ¿no? Con su avaricia, con el poder, ¿sí? Con su autosuficiencia. El mundo, pues, se llena de filosofías, o como esa filosofía, ¿no? Esa filosofía de declarar positivamente, ¿no? Por ejemplo, no. O sea, imagínate el hijo que anda haciendo barbaridades totalmente, wow, o sea, no, o sea, imagínatelo, el común de aquí de la sociedad. Y luego te voy a decir, no, mi hijo es salvo, mi hijo es, como dicen por ahí, es elegido de Dios y es salvo, y no importa lo que haga, él es salvo. Bueno, esa es declaración positiva, tirándole la metafísica. Cuidado, porque esas filosofías apartan de Dios, ¿sí? ¿Y cómo te lo dicen, no? Oiga, pero no, mi hijo es salvo. O sea, declaración positiva es soberbia, altivez, orgullo. ¿Sí, hermanos? Esas filosofías apartan de Dios. Es pecado. Hermanos, se vuelven pues violentos, irrespetuosos, agresivos, ¿sí? Cuando le dicen, no, mira, pues es que ve lo que dice la palabra de Dios. No, yo cancelo sello, despacho, parece en oficina de gobierno. Cancelo, despacho, sello y sé que tantas cosas. Y no vengo a trabajar. Entonces, hermanos, una de las filosofías que están metiendo ahorita en las redes sociales es pues violencia, desorden. Cada quien es lo que quiere ser, ¿verdad? Dicen las personas, cuando dicen las personas, imagínate una persona que dice, con dinero baila el perro. ¿Sabes qué escucho cuando yo digo, cuando una persona dice con dinero baila el perro? Yo nomás escucho, wow, 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 wow. O sea, ya. Esa es la realidad, porque si lo dice es su filosofía. ¿Sí? ¿Y sabe qué le digo, hermanos? La realidad. Porque aquí venimos a escuchar la verdad, ¿verdad que sí, hermanos? La verdad en sentido de Dios, lo que Dios estableció para obedecerlo, y la verdad también de lo negativo que hay para rechazarlo, para repudiarlo, ¿no? Para no aceptarlo. Es bien importante, porque si yo nada más digo la verdad, tú vas a ir, pero puedes ser engañado, porque no estás conociendo también lo que es lo incorrecto que debemos nosotros rechazar. Esta sociedad, hermanos, por ejemplo, una filosofía es, en un país ya se está legalizando la pedofilia, ¿ok? Y también en casarse con sus mascotas. Entonces, tristemente, el mundo va para allá, para ese lodo cenagoso, para esa putrefacción, por llamarle así, ¿sí? Sodoma, pues. Entonces, hermanos, las redes sociales quieren sexualizar a los niños, por ejemplo. Algo. Quieren para después ir avanzando, avanzando, avanzando. Y después por ahí, ¿verdad? Bueno, ya no es abuso si la persona sí estaba de acuerdo. ¿Usted cree, un jovencito? Pero esa es la mente sucia del ser humano, ¿no? Esa es la mente sucia. Ahora, junto con esto y todas las cosas, hermanos, pues no va a cambiar. Todo va a ir en un constante deterioro. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, porque la maldad se va a ir multiplicando y cada vez más, y va a arrastrar a muchos, hermanos. Lo que le quiero decir es que esto no va a cambiar. Esa es la realidad, no va a cambiar. ¿Quiere que le diga otra vez? No, ay, qué pesimista. No, pues es lo que dice Dios, que no va a cambiar. Todo está cada vez peor. Pero lo que sí puede cambiar es tu vida. Tu vida, tu vida, tu vida, tu vida. Tu matrimonio, tu entorno. ¿Sí? Ese sí puede cambiar, hermanos. Ese sí puede cambiar. De tal forma que estar viviendo en un mundo cochambroso en donde tú vivas en el mundo de Dios, bajo el gobierno de Dios, bajo, ¿sí?, lo perfecto de Dios y que nos dio por gracia. Su palabra describe, pues, Dios en su palabra describe impresionantemente el trono de Dios como el trono de la gracia. Es decir, el trono
el lugar en donde se encuentra el Rey, que conoce toda la situación del ser humano y que sabe Dios mismo que sin gracia nadie podría ser salvo. Sin su gracia nadie podría ser salvo, hermanos. Porque este mundo adoctrina a la gente con mensajes subliminales y no subliminales. Muchas veces lo subliminal está en lo constante, en lo constante, en lo constante, que te están bombardeando tu mente. Y mucha gente ya se está extraviado, hermanos. Pero cuando usted y yo comprendemos la gracia de Dios, es decir, tenemos conciencia de lo que significa esto y saber a profundidad lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, sabemos usted y yo que no queda ya nada que ofrecer, sino solo comprender, aceptar y creer que ese favor inmerecido que recibimos cada uno de nosotros por medio de Cristo, el ungido de Dios, el Salvador del mundo, lo recibimos por gracia. Y que nos libera de la condenación eterna. Y nos libera del pensamiento de este mundo, hermanos. Mucha gente dice, no, es que en la iglesia nomás te enseñan que el mundo está mal, que es nomás... Bueno, pues ve las noticias, pues, si no me crees a mí, o si no le crees a Dios, pues ve las noticias. Digo, porque una gente va a decir, no, nada más, la iglesia no dice que el mundo está mal, nomás le está dando tierra al mundo. Bueno, pues entonces ve las noticias, si no crees la palabra de Dios, no me crees a mí, tampoco que predico la palabra de Dios, pues ve las noticias, a ver si ahí más o menos ya te... Pero ¿sabe por qué no se dan cuenta, hermanos? Porque para tener conciencia de eso hay que estar fuera. Para tener conciencia de lo que es el pecado hay que estar afuera. Esa es la realidad. Nadie se va a dar cuenta de lo que es el pecado, usted y yo sí lo sabemos, pero nadie se da cuenta de lo que es el pecado hasta que no esté fuera, hermanos. Qué repugnante. Qué, en lugar de autosuficiencia, qué autodestrucción se está haciendo la gente. Es como las adicciones, ¿no? Es una autodestrucción. Pero la gente ahí está. Esa es la realidad, hermanos. Recibamos la gracia de Dios, comprendamos la gracia de Dios, un regalo totalmente gratuito para nosotros que Dios hizo por toda la humanidad, pero solo pocos hasta ahorita han alcanzado, ¿sí?, de esa bendición de Dios. ¿Por qué? Porque doblegaron su corazón ante lo que Dios ha establecido. Romanos 3:24, una vez más, esa cultura muy capaz, dice así, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante ya ser redimidos, ser comprados, ser adquiridos, sí, por medio de Cristo para el Padre Celestial. Ahora bien, mucha gente dice, es que Dios no me comprende. No me comprendes, no sabe lo que estoy pasando. Bueno, hay que conocer a tu Dios, conocer a tu Dios, que Dios es omnisciente. ¿Okay? Y ese acto de amor del Señor Jesucristo nos revela que Él nos comprende, hermanos. Él nos comprende total y absolutamente. Él sabe lo que es ser un ser humano. Hebreos 4:15, escuche bien lo que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote ante Dios, un puente, un vínculo con Dios y el hombre. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, o sea, como ser humano, pero sin pecado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces nosotros para fortalecernos? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Una vez más le digo, hermanos, la gracia pues es la presencia del amor de Dios a través de Cristo. Y se vive en Él. Y ya no se anda batallando. Y esa es nuestra convicción, aunque tenemos errores. ¿Sí me explico? Que no somos perfectos. Quien diga que es perfecto, ya es imperfecto. No ha comprendido lo que es el ser humano, ¿verdad? Dios sabe lo que es vivir como ser humano. Porque Él se hizo hombre. Se despojó de sí mismo y se hizo semejante a los hombres. Entonces, hermanos, todo es por fe. Punto número 2, ahí está. Todo es por fe. Primero es gracia para salvación y todo es por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe de creer que le hay y que es galardonador con su gracia. ¿Sí? Es que es galardonador de los que le buscan.
En Habacuc 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38, ¿la que sigue? Ah, caray, ¿o ya se pasó? Le puse los 4 versículos ahí en un flyer, en una imagen. Habacuc 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38 dice, mas el justo por la fe vivirá. Por creer en Dios. Romanos 1:17 para que veamos a qué se refiere. Porque en el Evangelio, en la doctrina, enseñanza de Dios, lo que vino a compartir el Señor Jesucristo, no vino a embalar la ley y los profetas, sino vino a hacer que se cumpla en el sentido correcto y ahora en la gracia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, hermanos, voy a tocar un punto trascendental también y voy a tocar ahí algo ahí que posiblemente algunos digan, qué difícil es comprender eso, ¿no? A veces el hombre tiene conflicto con más el justo por la fe vivirá. A veces el ser humano tiene conflicto con el perdón que otorga Dios. A veces tiene conflicto, ¿sí? El hombre, pues, tiene conflicto con esto y no puede creer que la misericordia de Dios es ilimitada. La misericordia de Dios es tan grande, escuche bien, que Dios en su gracia le otorga el perdón de una forma inmerecida a cualquier persona que se arrepiente genuinamente. Ya predicamos eso. ¿Sí? Aquella persona que no conoce a Dios se siente indigna porque no sabe, que Dios puede perdonar cualquier hecho. Y a veces se puede comprobar aplicándonos a nuestra propia persona. Ya lo entendí, ¿verdad? Puedo ser perdonado. Gloria a Dios, lo entendí, me doblego ante Él, me posto ante Él, le doy gracias y vivo en esa gratitud. Pero a veces no se comprende que Dios puede perdonar a aquel que te hizo daño. Y que si se arrepiente, también alcanza la misericordia y la gracia de Dios. Y ahí es donde surgen las frases. Ay, ¿cómo así de fácil? Se pide perdón y ya se es salvo. Uy, sí, y todos aquellos que andan haciendo, ¿a poco se pueden arrepentir? De corazón sí, y da frutos dignos de arrepentimiento de corazón sí, y Dios lo perdona, claro que sí. Y ahí es donde se batalla. Acorde con lo que Dios nos enseña, el perdón es para todo aquel que se humilla delante de su presencia. A un corazón contrito y humillado, Él no despreciará jamás. Así dice la Escritura, o no dice así. Así dice, hermanos. Escuche bien lo que le voy a decir. Un ser humano puede tener en este momento cadena perpetua por las atrocidades que cometió, por falta de temor a Dios, y estar encerrado en una celda y recibir el perdón de Dios. Y seguir pasando toda su vida en la cárcel, pero siendo libre del pecado. Una persona que está en una celda, quizás con cadena perpetua o quizás con pena de muerte, hermanos, puede recibir el perdón de Dios si se arrepiente genuinamente y verdaderamente. Y acuérdese lo que dije las semanas pasadas, solamente Dios sabe si se arrepintió genuinamente. Pero una persona que se arrepiente genuinamente, ¿sabe cuál es su actitud? Estando en cadena perpetua, encerrado ahí, y ya no va a salir jamás. ¿Sabe cuál es su actitud? Va a decir, me lo merezco. Esto es lo que yo me merezco, estar aquí. Dios me perdonó, Dios me hizo una nueva criatura, Dios remitió todos mis pecados, pero tengo consecuencias físicas aquí que las acepto porque me lo merezco. Eso es un arrepentimiento genuino, hermanos.
Pero si todavía se está defendiendo, como uno que conoce todo el mundo allá, que dice que es persecución, todavía se está defendiendo y está eso y dice que no, que le está pasando lo mismo que al apóstol Pablo, que lo metieron en la cárcel, y todavía se sigue defendiendo, no ha sido salvo, ni se ha arrepentido, sigue todavía muerto en sus delitos y pecados, con toda su secta. Que muchos viven engañados, ¿verdad? Pero esa es la realidad, hermanos, y ahí es donde mucha gente batalla. ¿Cómo esa persona puede ser perdonada con Dios? Sí, hermanos. ¿Se acuerda de los obreros de la viña? Cómo el Señor Dios dice que fue a contratar obreros para su viña y uno los contrató desde el tempranito, otros a mediodía, otros prácticamente ya casi terminando la jornada de trabajo. ¿Y cuánto les pagó? A todos exactamente lo mismo. Y le reclamaron. Y dijo, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué acaso tienes envidia de los demás? O sea, ¿qué acaso no puedo hacer lo que yo quiero con lo mío? Ese es el perdón al cual toda la gente en este mundo tiene acceso cuando hay un arrepentimiento verdadero y genuino, hermanos. El perdón de Dios no tiene limitantes, pero a veces el ser humano posiblemente en su vida dice ya lo acepta, pero en otros no lo acepta, hermanos. Ahí están los principios de Dios. Pero la condicionante es verdadero arrepentimiento. Repito, el único que sabe si hay verdaderamente arrepentimiento es Dios, aquel que puede perdonar. Esa es la realidad, hermanos. Lo único que nosotros tenemos que hacer es ser libres de cualquier circunstancia y vivir en la plenitud de Dios, conocer al Dios de la gracia y vivir agradecidos por siempre. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Hubo un hombre que ya les he platicado, que hizo acciones incorrectas, totalmente incorrectas, graves, incorrectas, con premeditación, alevosía y ventaja, pero, ¿la que sigue, hermanos? Pero mostró un arrepentimiento genuino. El contexto fue mentira, afectar la vida de una persona. No le salió la primera vez, segunda vez, lo intentó otra vez, a la tercera vez ya le salió. ¿Qué pasó con Urías? Ya lo mandamos enfrente y lo mataron. Ay, qué bueno. ¿Sí? Segunda de Samuel 16:5. Y vino el rey David, solamente puse los últimos versículos. Y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo. Imagínense, va el rey David con sus tropa, sus guardaespaldas hoy, ¿verdad? Y enfrente, y va así con toda la compañía, de un lugar a otro con todo su poderío, el rey del pueblo de Dios. Entonces sale uno de la descendencia de Saúl y le grita lo siguiente. Salía maldiciendo y no solamente le gritaba, también que dice el versículo 6, y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, le gritaba, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, yo sé lo que hiciste. Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. ¿Y sabes qué? Jehová también ha entregado el reino en su mano de tu hijo Absalón. ¿Se fija? Porque si usted sabe la historia, su hijo Absalón quería derrocarlo. Sí, quería tumbar a su papá del trono. Jehová dice, y además de eso, Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad porque eres hombre sanguinario. ¿Se fija? Estarle gritando eso al rey. ¿Qué aconteció, hermanos? Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo el rey,
¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Fíjese cómo le dijo, ¿eh? ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego, o sea, dame oportunidad, te pido permiso, te ruego, me dejes pasar y le quitaré la cabeza. O sea, aquí ahorita yo, ¿sí? ¿Cómo se llama? Lo decapito. Y el rey respondió, fíjese la respuesta del rey. ¿Qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarbia? Si él maldice así, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: He aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Déjenlo. Déjenlo que me ofenda todo lo que quiera. Pues Dios ha ordenado que lo haga. ¿Sabes cuál es la actitud del rey David? De un verdadero arrepentimiento, que dijo: me lo merezco. Ni menos ni más, me lo merezco. Por las cosas que hice. Pero se arrepintió, hermanos. Se arrepintió. Eso es lo que marca la diferencia. A un corazón contrito y humillado tú no desprecias, dice la palabra de Dios. Todo lo que usted y yo recibimos de parte de Dios es un regalo que tiene un precio invaluable, incalculable, no tiene límites, hermanos. Y es gratuitamente. El perdón de Dios, la gracia de Dios es gratuita. No tiene usted que pagar absolutamente nada. Gratuitamente es sin paga de ningún tipo. Es decir, no tenemos por qué pactar como muchos invitan a hacerlo. Si tú das dinero, con eso pactas con Dios y Dios te va a conceder lo que tú quieras. Hermanos, nadie puede comprar la indulgencia de Dios. Es tratar de sobornar al Padre Celestial y eso es pecado, es blasfemia. Y muchos están enseñados así. Blasfemia. ¿Cómo vas a sobornar a Dios con tu dinero? Por favor, Dios murió gratuitamente, fue por gracia, un favor inmerecido. Nosotros no merecíamos y Él lo hizo, hermanos. Y no cuesta ni un solo centavo, aunque fue de gran precio. El perdón de Dios solo es por fe en Él. Y todo lo que Él mismo hizo, lo hizo por nosotros, por amor. Y creer completamente en eso es comprender la gracia de Dios. El hombre no puede por medio de ningún ritual, castigo, penitencia o pago comprar el favor de Dios. Es imposible pagar a Dios por una remisión. Es una blasfemia querer pagarle, puesto quien busca pagar está haciendo a un lado la manera que Dios estableció para recibir la absolución. Es una manera de hacer a un lado el sacrificio de Cristo. Y en lugar de, tratar de comprender el sacrificio de Cristo que fue por gracia, hermanos, quieren hacer sus propios puentes. Cuidado con esas falsas doctrinas que caen en la blasfemia, iglesia. Romanos 11:6 hace una bonita palabra de esto, iglesia. Hace una bonita palabra de esto, o un juego de palabras, un bonito juego de palabras de esto, ¿no? Dice: y si por gracia, si por regalo que no merecíamos, pues ya no tienes nada que hacer nada, ya no tienes que hacer nada. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, porque si tú compras la gracia, pues ya no es gracia. ¿Sí me explico? Pues ya es lo que tú obtuviste con tus méritos, los cuales no te van a llevar a Dios. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, pues ya no es gracia tampoco. Pero aquí viene algo más complejito. De otra manera, la obra ya no es obra. Caray. De otra manera, la obra ya no es obra. Te lo explico. De otra manera, el fruto espiritual ya no es fruto espiritual, sino es carnal. ¿Estamos comprendiendo? Eso es lo que significa, hermanos.
sea, de otra manera, la obra que haces por agradecimiento a Dios, no para convencerlo, sino por agradecimiento a Dios, pues lo quieres hacer para convencer a Dios, que son dos cosas muy diferentes. Hermano, hermana, la gracia de Dios solo exige, solo demanda, solo pide fe. Creer en Él, creer en su obra. Y de ninguna manera lograrlo o quererlo lograr o alcanzar con obras que emanen de la carne, incluyendo comprar el beneficio de Dios o la indulgencia de Dios. Acuérdese, antes eran sacrificios, ahora son acciones en fe. Antes era animal sin defecto, ahora es creer en el Cordero perfecto que se ofreció a sí mismo en su amor para darnos vida y vida en abundancia desde hoy y hasta la eternidad, totalmente de forma gratuita, hermanos. Es cierto, tenemos que accionar y dar frutos dignos de arrepentimiento, sí. Tenemos que hacer buenas obras, sí, pero no para intentar convencer a Dios de nuestra bondad, sino como fruto de haber sido redimidos sin que lo mereciéramos. Ese es el Dios de toda gracia, hermanos. Aquel que dio su vida por amor por cada uno de nosotros. Y una vez más digo, y con eso estoy terminando, el apóstol Pablo lo comprendió y por eso lo explicó y lo predicó una y otra vez, porque Dios se lo reveló y quedó plasmado en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios ya había visto su pueblo y su iglesia, hermanos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por cómo? ¿O por medio de qué? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque así lo dijo, así lo decidió Él, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado en Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hermanos, Jesucristo se entregó como ofrenda y sacrificio en olor fragante. Y hemos sido nosotros llamados a ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente entregándonos total y absolutamente, no mirando lo que perdemos, porque no perdemos nada, al contrario, ganamos todo, hermanos. Ganamos todas las riquezas espirituales, ganamos el favor inmerecido, bueno, no porque lo merezcamos, sino porque Él nos lo dio. Recibimos más bien el favor inmerecido de Dios, que no podemos pagar y que no necesitamos pagar, solo amarle todos los días y demostrar ese amor todos los días de nuestra vida. Ahora la pregunta aquí del millón, ¿y cómo demostramos ese amor a Dios verdaderamente de una forma palpable? Obedeciéndole. Nada más, hermanos. Nada más, iglesia. La gracia, con eso termino, hermanos. La gracia, un don que Dios ha derramado sobre cada uno de nosotros y que está al alcance de todo ser humano. Iglesia, hermano, hermana, conozca verdaderamente a su Dios. Conozca verdaderamente al Dios de toda gracia, a nuestro Dios, a nuestro Creador, a nuestro Señor, a nuestro Redentor, a nuestro suficiente Salvador. Amén. Porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, porque esto es un don de Dios. Señor, te damos gracias, Rey bendito. Porque cada vez, mi Dios, que tenemos comunión verdadera contigo, nos ministras y nos enseñas tu voluntad perfecta. Y nos liberas de ser engañados, de ser fraudentados, mi Dios, que cometan fraude contra nosotros. Mi Dios, nosotros no podemos ganar absolutamente nada, porque tú todo lo hiciste en la cruz del Calvario y de una forma totalmente gratuita, Señor, de gran precio, de alto precio, pero totalmente gratuita para nosotros, Padre. Permítanos que podamos comprender la anchura, la altura y la profundidad, Padre, estas riquezas espirituales que tú nos dejaste por escrito, para vivir en la verdadera fe de Jesucristo, tu Hijo, quien vino a derramar su gracia sobre toda la humanidad, pero que tristemente solo algunos la han recibido. Mi Dios,
Que tu plan perfecto, Señor, y tus manifestaciones gloriosas, Padre, puedan lograr que más personas se conviertan a la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre, porque solamente en ti hay oportunidad, solamente en ti hay bendición. Te damos gracias por Jesucristo y en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gracias, mi Dios, gracias, Padre. Que Dios les bendiga, hermanos, y no desaprovechen la oportunidad que Dios nos da en este tiempo para convertirnos de todo nuestro corazón. Ya no batalle, hermano, ya no batalle. Acuérdese de aquel que recibió la franquicia gratuitamente, y eso es nada a comparación de lo que Dios nos dio a usted y a mí eternamente. Dios les bendiga, iglesia.